Bueno, el doctor Santiago Valenzuela, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, neurocirujano egresado de la Facultad de Medicina en Marsella, Francia, en 1988, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía en 1995, profesor de neuroanatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el 1988, profesor de neurocirugía en INTEC desde el 1994 hasta la fecha, neurocirujano del Hospital Padre Villini y Francisco Mocoso Puello desde el 1988. También labora como neurocirujano en la Clínica Corazones Unidos, Centro Gamma Knife Dominicano y Centro Médico Dominico Cubano. Autor de numerosas presentaciones en congresos y artículos para revistas tanto nacionales como internacionales. Doctor Valenzuela, si está listo, podemos iniciar. Estamos listos y estamos muy contentos con estar respaldando a nuestra sociedad. Estamos felicitando a la directiva de este año y del año que viene, que han hecho honor a la óptima calidad de nuestros congresos internacionales, sobre todo en un tiempo de pandemia. Gracias por invitarnos a este congreso tan especial. En 52 años de vida de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, esta es la primera vez que no podemos abrazarnos y darnos un saludo efusivo, y todo ha sido virtual por asuntos de pandemia. Esta es la primera vez que nuestro querido doctor Juan Santoni, no estará con nosotros, pero él está entre nosotros y lo sabemos. Le rendimos un tributo emocionado a su valor profesional, personal y a todo el legado que fructíferamente nos dio durante su exitosa existencia, que hubiéramos querido se prolongara mucho más. El método de Boxeles es el más exacto para la volumetría en neurología. Nosotros lo sabemos. Hay que, en una estación de tratamiento estereotáctico de imágenes finas de resonancia magnética, eso nos permite dibujar todo y hacer sobre todo realidad la medición exacta de esos volúmenes que son tan importantes para tomar decisiones sobre atrofia hipocampal, sobre mesial temporal esclerosis. Y motivado por eso, y siendo nosotros docentes desde hace 41 años en la Escuela de Ciencias Morfológicas de la UAS y trabajando en el Centro Gamma Knife Dominicano, con la Workstation Gamma Plan 10 de ese centro, que es la más performante para tratamiento de imágenes, nos dispusimos a hacer una alianza estratégica entre esas dos instituciones y poder hacer investigaciones útiles con una buena aplicación clínica. Aquí está el atlas de Henri Duvernois, que siempre nos ha guiado, y siguiendo el contorno del hipocampo, nosotros podemos en todos los planos dibujarlo y tener una buena noción, delimitarlo del cuerno temporal, delimitarlo de cualquier tipo de vecindad que no sea la sustancia gris hipocampal. Eso es un procedimiento delicado que requiere tiempo, que necesita bastante experticio y dedicación. En esta plataforma, cuando se pinta en axial, se reconstruye en coronal y en sagital, y eso facilita las cosas, pero para una persona hacer en la vida real este tipo de trabajo delante de una resonancia usual, no se puede hacer ese proceso si no tenemos una plataforma súper especializada como esa. Se dispone de softwares que son costosos, y ahora hay uno que es open source, pero son engorrosos y un poquito difíciles de aplicación. Nos preguntamos si existe un método confiable de medición rápida del hipocampo, y habíamos conocido la fórmula ABC/2 que se utiliza para obtener el volumen aproximado de lesiones intracraneanas, que se ha utilizado desde hace 3 décadas, y han salido artículos en la literatura que han dudado de su exactitud
real en aplicación práctica y las descartamos de plano para este tipo de medición tan exacta. Habíamos tenido una experiencia muy importante en el año 2015 tratando de validar la teoría de nuestro hermano Fabio sobre el SOSA Score, que es un método para cálculo rápido de dosis en radiocirugía, y el Centro Gamma Knife Dominicano nos permitió, con 417 lesiones cerebrales que estudiamos, conocer la volumetría de esas lesiones, la forma de esas lesiones. Nos dimos cuenta que la mayoría de esas lesiones eran elipsoidales, muy pocas cúbicas y menos aún cuboides y cuboides más elipsoides. Y nos dimos cuenta que cuando hacíamos la volumetría real y la lesión era elipsoide y aplicábamos la fórmula del elipsoide, que es XYZ sobre 1910, nos acercábamos, si la lesión era elipsoide, al volumen real nos acercábamos 93% del mismo. Ahí rendimos homenaje al Centro Gamma Knife Dominicano, nos dimos cuenta en ese trabajo que había una reducción promedio de esos tumores benignos que estábamos estudiando, algunos tumores malignos también como metástasis, había una reducción del 30.5% de su volumen, demostrando la eficacia de esa técnica que es la original de radiocirugía, como todos saben. Pues nos dimos cuenta de que si aplicábamos la fórmula del elipsoide en una lesión elipsoidal, íbamos a estar cerca de su volumen y no teníamos que pintarla completamente para tener una idea, sino aplicar la fórmula X por Y por Z sobre 1910 cuando se trataba de un elipsoide y X por Y por Z sobre 1000 cuando se trataba de un cubo. Aquí ustedes pueden ver que si esa lesión es elipsoidal y nosotros aplicamos como es, efectivamente es elipsoidal con un volumen real de 1.11 cc, al aplicar la fórmula el resultado es 1.12 cc, pero si aplicamos la fórmula del cubo nos da una proporción muy elevada que no es exacta. Así nació para nosotros el método X, Y y Z geométrico para volumetría rápida, y como el volumen del hipocampo es un biomarcador muy relevante para enfermedad de Alzheimer y cualquier otro tipo de enfermedad como la epilepsia temporal mesial, y que volumetrearlo es muy importante en clínica cotidiana, y que el asta de Amón, que es la porción más gruesa del hipocampo y que contiene la cabeza y el cuerpo, es elipsoidal, nos propusimos chequear si este método X, Y y Z, que había sido tan eficiente para volumetrear tumores, podía ayudarnos a hacer una volumetría rápida del hipocampo. Y por eso propusimos este nuevo método para obtener un volumen hipocampal rápido que aproxima un 90% del volumen real. Y así estamos bautizando el método X, Y y Z geométrico, y este trabajo está siguiendo los protocolos de segmentación manual del hipocampo de la EADC y la ADNI con respecto al Harmonized Protocol de 2015, siendo esas instituciones la European Alzheimer's Disease Consortium y la Alzheimer's Disease Imaging Initiative, siguiendo ese protocolo para volumetrear y segmentar el hipocampo correctamente. Nosotros hicimos este estudio, dos grupos con edades de 20 a 40 y 41 a 60, utilizando esos, volumetreando 80 hipocampos de 40 pacientes dominicanos, con secuencias de T1 sin contraste, con cortes finos de 1 a 1.5 milímetros, y este es un estudio transversal observacional descriptivo de recolección de datos clínico e imagenológico. Aplicamos la fórmula X, Y y Z sobre 1910 del elipsoide desde el centro de la cabeza del asta de Amón para determinar los diámetros que ustedes ven aquí. X, fíjense el cuerno temporal, fíjense la amígdala, eso es exclusivamente cabeza, y esa zona de la cabeza gruesa que está en esta parte aquí, nosotros la medimos en el sentido de la Z, en el sentido vertical, y cuando el hipocampo en la plataforma estereotáctica Gamma Plantain del Centro Gamma Knife Dominicano se parece a un elipsoide, nosotros escogemos ese corte para
diametrar la Y. Eso nos dio en este caso 14.5 por 39.9 por 10.6 milímetros entre 1910, nos dio 3.21 cc. Y oh, casualidad, el volumen real medido en voxeles, es decir, pintando ese hipocampo, nos dio 3.35 cc para un acercamiento de 95.8%. Los resultados se compararon con volumetría mediante método de voxeles, utilizando esa resonancia magnética, corte por corte, dibujando, y nos dimos cuenta que esto se puede hacer en unos segundos y se acerca casi en un 96% a lo que nos toma a nosotros volumetrear 8, 10, 12 y hasta 15 minutos. Aquí les presentamos los resultados que hemos hecho, de lo que hemos hecho. Esos pacientes tienen una edad promedio de 31.5 años, los del grupo 20 a 40 y del 41 a 60, 50.6 años. Hay 32 femeninos y 8 masculinos. Y aquí la media del volumen del hipocampo medido por volumetría según voxeles, volumetría manual, segmentándola según el método de HARP, internacionalmente aprobado. Cuando lo medimos manual, hipocampo derecho en general, 2.84, y cuando le aplicamos nuestro método, 2.95, y así cuando comparan en grupos de edad es muy similar. Cuando aplicamos la media del volumen de hipocampo derecho e izquierdo por volumetría manual, ustedes ven aquí la media, y la comparamos por el método X, Y y Z, ustedes notan que están muy cerca esos valores, tanto a la derecha como a la izquierda. Si se aplican las escalas para determinar dispersión, en este caso el Passing Bablock Regression, nosotros notamos que ambos métodos, tanto el de volumetría manual como el X, Y y Z, están muy cercanos. Y aquí el Bland-Altman plot que ustedes ven en gráfico, cuando le damos números, la diferencia de la media aplicando este método de Bland-Altman según grupo de edad de los hipocampos sometidos a volumetría manual versus método Y y Z, la diferencia de la media es realmente minúscula en ambos grupos etarios. Y en general, hipocampo derecho, hipocampo izquierdo, con respecto a los dos métodos, tienen solo esa diferencia de la media. En conclusión, el método X, Y y Z resulta ser útil en la medición indirecta y rápida del volumen hipocampal utilizando IRM de 1.5 Tesla en secuencia de T1 sin contraste, dado que la diferencia con respecto al volumen real medido mediante voxeles es ínfima. 3.88% los hipocampos derechos, 2.86% los hipocampos izquierdos, con un acercamiento, por tanto, de 96.12 y 97.14 respectivamente. Claro que se necesita realizar un estudio de casos y controles para determinar la validez de este método en el diagnóstico de patología hipocampal. Nosotros sometimos una propuesta a Fondosit a finales del año pasado y tuvimos la suerte de que se nos aprobara nuestra propuesta, y estamos ya inmersos en una investigación en ese sentido con ya 100 pacientes, pacientes sanos y pacientes enfermos de diferentes edades, cuyos resultados pretendemos en un futuro ya con un congreso presencial enseñarles a ustedes. Nosotros confiamos un día poder obtener resultados directos de volumetría hipocampal rápida en la consola del aparato de resonancia magnética utilizando el método X, Y y Z geométrico en tiempo real con el paciente presente. Y eso es absolutamente posible y lo estamos incluyendo como una variable a medir y a demostrar en este trabajo Fondosit que estamos haciendo. Y los resultados son muy esperanzadores de que algún día, sin necesitar el software, sin necesitar más que las habilidades anatómicas simples, nosotros podamos llegar a, aplicando este método, poder tener una noción de patología hipocampal
sin tanta dificultad. Les damos mucho las gracias por el privilegio de su atención.